es un buen día. Levántate. Resplandece, es un buen día para decirle, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios Todopoderoso. Vamos a poner el tiempo en las manos de este Dios primoroso, este Dios detallista y cuidadoso que nos pastorea en cada instante de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús queremos decirte en esta tarde que nuestro corazón está agradecido porque hemos comprendido o queremos entender que en cada área de nuestra vida lo único que tú estás haciendo es labrándola, perfeccionándola para ese día del encuentro celestial, cuando tú vengas por tu iglesia, ese día, Señor, que tú vengas a recogernos, el día glorioso que debe de estar esperando tu iglesia. Te esperamos y te anhelamos. Perfecciónanos, Señor, para que nos encuentres haciendo así. Muy bien, bienvenida, Nemi. Saludos hasta Georgia. Bueno, que nos encuentre haciendo así el Señor. ¿Cómo? Meditando en la palabra, estudiando, buscando, inquiriendo y escudriñando las escrituras. Fíjense que el tema central que hemos estado ya estudiando desde hace algún tiempo para acá, quizás unos 3 meses, y su esposa se ha preparado, no lo olvide. Ese es el tema central. Posteriormente venimos desarrollando subtemas, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito de ir desarrollando a través de las vidas, como lo que vimos al principio de Adán y Eva? Ahora que estamos llegando a la vida de Rebeca, de Isaac, de Abraham, ¿cuál es el propósito? Bueno, cada vez que vamos estudiando uno de estos personajes, lo que en verdad queremos es aprender de ellos, aprender de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la firmeza de la palabra de nuestro padre Abraham. Bueno, yo quisiera aprender tenazmente de esa fe inconmovible de Abraham. Ahora temprano le decía a una mujer, ¿qué es la fe? Bueno, he llegado a entender en lo largo de estos 24 años en mi caminar que fe es creer en el Señor Jesucristo a pesar de todas las circunstancias, como por ejemplo cuando nosotros tenemos una petición en particular, ya sea de salud, familiar, lo que sea, veamos o no veamos el milagro, nosotros tenemos que creer que Él es Dios y que está sentado en su trono. Amén. Muy bien, mire el tema que vamos a tener ahora. Es nuestro tema número 23, le cuento. Cuando enseñas a los tuyos el idioma de Dios, les preparas el camino. Ese es el tema que vamos a estudiar ahora. Cuando le enseñas a los tuyos el idioma de Dios, les preparas el camino, se los facilitas, en otras palabras. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 24, versículo 12. Mire lo que dice. Está hablando de Eliezer. Es como que si dijera, y Eliezer dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Recordarle, Eliezer, el siervo de confianza de Abraham, había sido enviado para ir a traer a la esposa para Isaac, para el único hijo de Abraham. Es decir, no el único, pero sí el hijo de la promesa. Había sido mandado a traer su esposa. Entonces ahí está Eliezer haciendo una oración que si nosotros le prestamos el cuidado, vamos a aprender muchísimo desde este momento. Mire lo que él estaba orando. Estaba diciéndole, le estaba orando al Dios de Abraham y le está diciendo, te ruego que me des el tener hoy un buen encuentro y que tengas misericordia de mi Señor, ¿verdad? Él ya va en camino y va orando y pidiéndole, rogándole al Dios Todopoderoso que esa misericordia se extienda y que prospere su camino. ¿Sabe lo que estaba haciendo Eliezer, el siervo? Bueno, es que cuando se le enseña a los hijos, a las personas que tenemos alrededor, ¿verdad? A la familia o a los discípulos que el Señor Jesucristo envía, cuando empezamos a enseñarle la palabra, literalmente como está escrita, y vamos transmitiendo esos preciosos principios, entonces mire, las personas, los discípulos de Cristo,
cada vez que se les encomiende alguna causa o tengan que tomar alguna decisión, ellos por sí mismos aprenderán a presentarse delante del Señor Jesucristo y a encomendar su causa, que es lo que nos enseña el Proverbio capítulo 3, versículo 5, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Eso es lo que está haciendo el siervo. Está reconociendo a Dios. Mire, Abraham ya le había dado todas las instrucciones precisas a él para que fuera a hacer esa encomienda. Pero él no se conforma con las instrucciones que su amo le ha dado. Él también personalmente reconoce a Dios y encomienda su camino. Eso es lo que acontece cuando nosotros vamos formando discípulos. Así como cuando otros nos discipularon a nosotros y ahora nos prepararon, ya no vamos ahí como a la deriva, sino que cada paso, cada parte de nuestro camino lo vamos poniendo delante del Rey. Bueno, entonces, pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo pudo haber creído este siervo de tal manera? ¿Y cómo podía él ya tener el nombre de Dios tan presente y también tan palpable como el Dios de su amo Abraham? Mire lo que Dios nos dice. Es Dios mismo hablando de Abraham. En Génesis 18:19 encontramos este versículo precioso donde dice Dios: porque yo sé... Está hablando de Abraham. Dios está hablando de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está testificando, está dando testimonio, él personalmente, diciendo: yo sé lo que Abraham hará. Y aquí, cuando nosotros meditamos un poquitito más y nos detenemos, podemos darnos cuenta de algo hermoso. Aquí se está dando a conocer el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce. Porque cuando Él dice: porque yo sé, amados, no olvide, Dios sabe todo de usted, sabe cuánto de verdad estamos procurando amar su palabra, sabe cuánto estamos procurando enseñarle a los nuestros, sabe cuánto en verdad estamos procurando vivir bajo su presencia. Nosotros no podemos engañar ni impresionar a Dios, y Abraham nunca pretendió impresionarlo. La fe que se fue gestando y desarrollando en el corazón de Abraham era genuina, ¿verdad? El padre de la fe. Entonces, pero me impresiona esas palabras de Dios, porque quizás a veces nos impresionan tanto las palabras de otras personas, predicadores, enseñadores, maestros, pero estas palabras, mire, del Señor no deberíamos de dejarlas pasar de largo, porque Él dice: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa, no solo a los hijos, iba a mandar también a toda su casa después de él. ¿A qué? A que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, Abraham le va a enseñar, va a discipular a sus generaciones. Yo sé que Él va a transmitir todo lo que yo le he enseñado. Todo lo que él está aprendiendo se lo va a trasladar a sus generaciones. Y esa es la certeza que Dios debería de tener de usted y de mí. Que no estamos perdiendo el tiempo, que no estamos preocupados tanto por enseñarles otras cosas a los hijos, sino que lo que en verdad queremos enseñarles es los principios de la palabra de Dios, para después, mire, no andar ahí corriendo como atormentados y angustiados. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué será de ellos? ¿Qué estarán haciendo? Un chico, una chica bien enseñada, bien discipulada, bien instruida a la luz de la palabra de Dios, pensará 2 veces en hacer el mal. Bien, entonces aquí vemos manifestado al Dios omnisciente, al que lo sabe todo. El Dios que conoce todo acerca de nuestra vida y conducta, ¿verdad? Por eso Job, al que se le reveló también este Dios omnisciente, ¿sabe lo que dijo? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué estoy tratando de decirle detrás de estas palabras? Mire, nosotros no impresionamos a Dios levantándonos a las 4 de la mañana para leer la Biblia.
No impresionamos a Dios en una vigilia que usted se estuvo ahí sacrificando, aguantando sueño toda la noche. No impresiona a Dios que usted vaya a todos los cultos de la semana. A Dios lo único que en verdad le impresiona es que usted está trasladando las enseñanzas profundas que Él le ha dado y que se han hecho vida en usted y ahora se las está pasando a los suyos. Eso es lo que en verdad impresiona el corazón de Dios. Él ama. Y por lo tanto, cuando usted se detiene en 18:19 de Génesis, el Señor concluye ese versículo diciendo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. A veces estamos esperando tanto las promesas y salimos a cada momento como el siervo de Elías que salía para ver si ya venía la nube y ve y otra vez a ver si ya venía la nubecilla, y así estamos nosotros esperando cuándo vendrá la promesa. ¿Sabe? Yo le aconsejo, personalmente le aconsejo que lo que deberíamos de estar haciendo realmente es preparándonos, capacitándonos y capacitando a los que el Señor nos envía, a los que el Señor nos pone frente a nosotros, porque las promesas van a venir por añadidura, amado. Aquí dice que Abraham estaba haciendo lo que tenía que hacer, había hecho lo que tenía que hacer, enseñarle a los suyos a que guardaran el camino de Dios, la justicia, el juicio. ¿Para qué? Para que se cumplieran las promesas. Así es que mire, a veces nos desgastamos tanto y en esa falsa doctrina de que promesas, promesas, pedir, 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 esa pedidera y al final no vemos y vivimos frustrados y amargados contra Dios. Porque no se trata tanto de pedir, sino de ir y venir a estos principios y decirle, Señor, enséñame a amar estos principios. Enséñame a que puedan bajar, no solo que se queden en mis labios, sino que puedan bajar a mi corazón. Entonces, ¿qué sabe Dios de usted? Importante quizás preguntarnos en esta tarde. ¿Qué sabe Dios de usted? Así como de Abraham, dice, porque yo sé. ¿Qué sabe ahí mis hermanas amadas que están conectadas? ¿Qué tal si el Señor dijera en esta tarde, porque yo sé de Lorena, porque yo sé de Nemi, porque yo sé de Indira? Ay, hombre, eso no tiene precio. ¿Qué sabe Dios de usted y de mí? Conozco que todo lo sabes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dijo Job allá en el capítulo 42, versículo 2, ¿verdad? Entonces, aquí antes de bendecirnos, Él quiere ver esa verdad de cuánto le amamos a Él y cuánto amamos su palabra. La verdadera manifestación del amor hacia Dios es guardar sus mandamientos. Y guardarlos incluye, lógicamente, enseñarlos, porque nadie que ama algo realmente dado por Dios no estará ansioso, por así decirlo, o deseoso, para usar la palabra correcta, de también transmitírselos a otros. No es verdad que cuando Dios nos ha hablado queremos compartirlo. Elías decía, yo quiero callarme porque él estaba siendo tan asediado, ¿verdad? Por los enemigos del Señor, por los mismos israelitas. Él estaba siendo tan perseguido y él decía que no, era Jeremías, perdón, que ya no quería hablar porque a causa de todos los tormentos que le venían, por las declaraciones que Dios le mandaba hacer. Y él decía, quiero callarme, pero eso es como un fuego dentro de mí. Así es la palabra de Dios en el corazón de aquellos que cada día van creciendo de amor en amores con su Padre Celestial. Ya no podemos callar, ya no podemos realmente hacernos los desentendidos. Bueno, yo creo que los predicadores, pastores, aquellos que de verdad tienen un compromiso sobrenatural con Dios, quisieran predicar todos los días, a veces porque las fuerzas fallan, pero esto de ir y anunciar las buenas nuevas es algo que se vuelve una pasión indescriptible, ¿verdad? Entonces incluye enseñarle a nuestros hijos, es decir, discipularlos, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Y así como nosotros amemos esa palabra, oiga esto, será la pasión y verdad con la que vamos a transmitirla, provocando ese mismo amor y pasión en los demás.
Usted puede decir, bueno, yo estoy discipulando, estoy enseñándoles el camino, ¿verdad? Estoy trayendo esas enseñanzas, estoy enseñando el idioma de Dios, pero yo no veo un despertar. Tenga paz, espere. La Biblia dice que la palabra del Señor no regresa vacía. En Isaías 55 nosotros encontramos ese versículo, sino que dice que va a ser aquello para lo que el Padre Celestial la envió. Tengamos paciencia los que estamos enseñando, los que estamos discipulando, llenémonos de paciencia, porque solo basta quizás ver un poquito hacia atrás cuán difícil ha sido para el Señor nuestra propia vida. Entonces eso nos llena de misericordia y de compasión hacia los demás. Así es que espere, usted siempre riegue, porque el crecimiento lo va a dar el Señor. Entonces, eso era lo que había pasado en la vida de Abraham. Esa firmeza con la que él estaba dando las instrucciones a su criado era la misma firmeza y pasión con la que ya le había enseñado, según nos enseña ahí Génesis 18. De otra manera, este siervo no hubiera podido llevar a cabo esa gran comisión. Era una gran comisión la que se le había encomendado. Mire, él iba a una nación extraña, a un lugar donde él no conocía a nadie, ni le conocían a él. Y su amo le dice, vas a ir a la nación de donde yo salí y vas a traer la esposa para mi hijo. Pero este hombre entendió el idioma de Dios. ¿Por qué? Porque ya había sido instruido y enseñado. No era la primera vez que su amo le daba comisiones como esa, seguramente, sino que en otras ocasiones, de seguro que se habían sentado y él le había contado del Dios que se le había manifestado en repetidas ocasiones. Oiga esto, imagínese usted a Abraham con su siervo Eliezer, porque antes de que llegara Isaac, Eliezer era como un hijo para él. Entonces yo quiero imaginarme esas conversaciones tan sublimes donde está Abraham contándole, ¿sabes que Dios se me apareció un día? Que vino con los ángeles y vino para advertirme que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que el Señor me pidió que le entregara a mi hijo? ¿Sabes que cuando descendí a Egipto, el rey de ese lugar se enamoró de mi esposa? Y qué sé yo, cuántas experiencias sobrenaturales Abraham le contó a su hijo, a su siervo. Y entonces a través de todo eso, su siervo se fue convirtiendo en un hombre de Dios también. Entonces a veces nosotros queremos agarrar la palabra como textual y decirle al niño, memorices esta cita bíblica, repita conmigo. Mire, hay maneras tan diversas para poder enseñar y transmitir. Claro, siempre la palabra, pero nosotros podemos pedirle al Señor como la gracia, ¿verdad? Como la imaginación de poder trasladar esa riqueza que está ahí. Y muchas veces de nuestras propias experiencias, como contarle a nuestros discípulos las cosas por las cuales el Señor nos ha hecho pasar y decirles, y eso hará contigo y más, ¿verdad? Bien. Y como estoy mencionando la palabra discípulo, quiero darle la definición de ella. Mire, aparece más de 260, mire si no será importante la palabra discípulo, que aparece más de 260 veces en toda la Biblia. Pero este es el significado. Dice aprendiz, alumno. Aprendiz o alumno son los significados de la palabra discípulo. Entonces, cuando el Señor nos mandó a ser discípulos, esa fue la gran comisión que nos dio a nosotros, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Y en ese hacer discípulos está preparar a la esposa del Cordero. De verdad, amados, personalmente no encuentro una posición más hermosa que Dios pueda habernos dado, una encomienda más sublime, porque esta misma que se le dio a Eliezer es la que se nos ha dado a nosotros a través del Espíritu de Dios. Preparar a la esposa, enseñar a la esposa, instruir a la esposa, corregir a la esposa, así como otros nos están corrigiendo a nosotros. Nosotros estamos haciendo eso con los discípulos, con los alumnos, con los que están aprendiendo.
Entonces, aunque el tiempo de Abraham no se había mencionado aún, en el tiempo de Abraham no se había mencionado aún esta palabra discípulo, eso era lo que él había hecho con toda su casa. Esto es sublime, amado. ¿Por qué? Porque de verdad que qué conversaciones eran las que Dios tenía con Abraham, que también le había dicho que todo lo que él le estaba enseñando directamente, ahora él tenía que trasladarlo. Entonces, de ahí salen esas palabras tan sublimes, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Dios diciendo, porque yo sé, conozco, tengo la convicción de que Abraham, después de él, va a mandar a sus generaciones a esto, a que guarden mi palabra, ¿verdad? Entonces, y mire, algo sublime es que también cuando sus hijos están entendiendo el idioma de Dios, van a seguir las instrucciones, ¿verdad? Tarde o temprano las van a seguir. Yo les repito, no desmaye, no se canse, no baje los brazos, no tire la toalla. Tarde o temprano, amado, solo reflexione. Quizá para usted no ha sido fácil tampoco. Para mí no lo ha sido, amado mío. Entonces, tengo que entender que no es fácil formar un discípulo. No se forma de la noche a la mañana. Y bueno, las grandes obras, las grandes obras que pintan los pintores, valga la redundancia, no las pintan de la noche a la mañana. No es lo mismo pintar quizás un cuadrito como por hobby, que ya una pintura profesional, así como cualquier otra escultura. Puede llevar días, meses, años, pero tenga la certeza de que ahí se está formando y gestando algo sobrenatural. Cuando pienso en el coco, por ejemplo, al coco le lleva 10 años producir fruto. Entonces, claro, depende de qué es lo que usted quiere. El coco no solo nos quita el hambre, sino que también nos quita la sed. Muy bien. Entonces, ellos tarde o temprano van a seguir las instrucciones. Nosotros solo debemos de seguir enseñando, enseñando, enseñando. Bien. Cuando estaba preparando la lección me venía una pequeña anécdota de una de las discípulas, de uno de los grupos donde el Señor nos permite enseñar. Mire, a esta mujer, creo que fue para el Día de la Madre que le dijimos que diera a ella como su testimonio, predicación, testimonio. Y una de las cosas que me impactó, que dice, ella es una mujer profesional, ella trabaja en una empresa muy importante de este país y una mujer preparada. Y entonces, por lógica, por su misma preparación académica, ella quiere que sus hijos se preparen académicamente. Y dice que desde que tiene uso de razón, ahora sus hijos andarán quizás ahí 18, 19 añitos, por ahí. O quizás estoy un poco atrasada, pero por ahí están 20 años máximo. El punto es que su obsesión y su única preocupación era todos los días, ¿ya hicieron las tareas? ¿Cómo van con las tareas? Y ella siempre monitoreándolos por teléfono. Pero esa era la preocupación de ella mañana, tarde y noche. Sorpresa. Cuando sus hijos llegaron a la adolescencia, el Señor le dio una tremenda reprimenda, por decirlo así. Porque dice ella que en la adolescencia fue cuando el Señor le mostró, le reveló que sus hijos estaban llenos de pecado, estaban sumamente contaminados. Los chicos habían abierto puertas a muchas tinieblas, a mucha oscuridad. Y entonces dice que su corazón se sangraba de dolor porque de solo pensar que toda su vida ella se la había pasado preocupada por lo académico, por lo terrenal, y había dejado de largo lo espiritual. No había seguido las instrucciones divinas, no había seguido las instrucciones de Dios. Entonces eso dice que le cortó su corazón en pedazos, y a partir de ahí ella empezó a orar con mucha desesperación y clamor, a pedirle a Dios que le diera la oportunidad de enmendar esos errores. Y mire qué hermoso que el Señor proveyó a esos maestros y sus hijos empezaron a ser instruidos. Al año, uno de ellos había sido liberado de una situación difícil. ¿A través de qué? ¿De terapias, de psicología? No, a través de las escrituras, a través de traer a esos jóvenes a la palabra, que entre en sus mentes, en sus corazones, y por añadidura baja a todo su ser.
Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 en relación a esto que estoy hablando, ¿verdad? Dice, guárdalos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿De qué está hablando Dios? Guarden mi palabra, porque y pónganla por obra. Guárdenla y pónganla por obra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oiga, le describo un poquitito. El Señor nos está diciendo, miren, guarden mi palabra, pónganla por obra. ¿Quieren ser sabios? ¿Quieren ser inteligentes? Este es el secreto. Estas son las piedras preciosas que yo quiero incrustar en ustedes y en sus hijos. En ustedes y en sus hijos. ¿Quieren hijos sabios? ¿Quieren hijos inteligentes? Queremos estar dejando de golpearlos, de amenazarlos y mire y de sentenciarlos. Y que si no obedeces te voy a castigar. Y si no me traes la tarea de verdad, y pácate en la cabeza, o con la regla, o con el cincho, y traumando a esas criaturas de día y de noche. Cuando, amado mío, yo oiga esto. Esta es una palabra de Dios para su corazón. Aquí está lo que usted tiene que hacer todos los días de su vida. Llevar a sus hijos a la palabra. Y ya le dije, no solamente siéntelo y le pone la Biblia, no, los niños necesitan como ingenio, ¿verdad? Necesita gracia para poder ellos entender y comprender lo que se les está enseñando. Entonces, que Dios le dé a usted esa sabiduría, porque le digo una cosa, cuando usted se ha constituido en una mujer sabia, en un hombre sabio, cuando usted se ha constituido en un hombre inteligente, una mujer inteligente, a través de la palabra de Dios, el Señor le va dando esa gracia para poder exponer la palabra, sin quitarle ni añadirle, sin hacerla como suavecita. No estoy hablando de eso, sino para poder transmitirla con amor, con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Sus hijos van a ser verdaderamente inteligentes y sabios. Y lo más hermoso es que las naciones, es decir, la misma familia que está alrededor de ellos, se va a maravillar. Ellos mismos van a decir ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Las naciones alrededor, la misma familia, le va a alabar sus hijos y le va a decir, fulanita, fulanito, ¿cómo has hecho para que estos hipotes sean tan brillantes? Usted va a tener la respuesta, porque no se va a tomar la gloria. Y le va a decir, es que fíjate que entendí, comprendí que primero lo primero la palabra de Dios y después lo terrenal. Entendí que primero teníamos que sentarnos y aprender y comprender lo que Dios estaba hablando para que nuestros hijitos y yo mismo y yo misma me constituyera en una mujer brillante, inteligente. La Biblia nos educa, la Biblia nos capacita, la Biblia nos saca de una mente limitada, la Biblia nos llena de muchas cosas preciosas para poder llevar ese mensaje del Señor. Entonces, los hijos que están siendo instruidos a la luz de la palabra, es evidente, amado, nosotros no necesitamos discernimiento, porque se nota en su educación, se nota en su manera de hablar, en su manera de actuar, se nota cuando un hijo o una hija está siendo educada. Mire, yo tengo hijos de los mismos discípulos nuestros, que también son parte de los discípulos, y es evidente, esas niñas, esos niños que están siendo instruidos cuidadosamente a la luz de la palabra. Eso da gusto y de verdad uno piensa, vaya, qué cosas más hermosas las que Dios va a hacer con estos. ¿De qué le sirve a usted que su hijo esté en Harvard o quizás esté en una de las universidades más caras de aquí de El Salvador, en la ESEN? ¿De qué le sirve? Y con el perdón suyo lo digo, si es una persona malcriada, maleducada, un patancito, pues, una patancita, ¿de qué le sirve haberse desgastado tanto, trabajado tanto para que su hijo sea uno más del montón?
La Biblia dice aquí en Deuteronomio 4, al final, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, la gente que está alrededor va a oír y va a decir, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta por causa de Dios y de su palabra. Entonces, el desafío aquí es cuánto tiempo se está tomando usted para instruir a los suyos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, amada, aunque esta palabra fue escrita hace miles de años, es para usted, es para mí hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero sobre el corazón. No se trata de enseñar, se trata de vivir y posteriormente enseñar. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levanten. Un estilo de vida. Un estilo de vida permanente. Esto no es un asunto de religiosismo. Esto no es un asunto de que cuando voy a la iglesia y que en la escuela dominical me van a educar al cipote. No, mi amado. No, nada que ver. Esto es un estilo de vida cada día. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuántas veces usted le repite a sus hijos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día la habla en su casa? ¿Cuántas veces al día la habla fuera de su casa, al acostarse y al levantarse? ¿Cuántas veces usted está repitiendo lo que Dios le está enseñando? Yo le daba un consejo a un grupo de mujeres con las que estamos ahí conectándonos una vez al mes. Les estaba diciendo, miren, amadas, vayan en su casa. Y esto lo digo con mucho cuidado porque la Biblia nos habla ya en Santiago que si alguno está enfermo, dice que llame a los ancianos y lo unjan con aceite. Entonces el aceite sabemos que en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo. No quiero meterme aquí en ningún misticismo, pero si quiere tome el aceite y si quiere no lo tome, eso no. Ni tampoco vaya a salir corriendo diciendo que aquí se le enseñó que tenía que comprar el aceite santo. Eso no existe. Estamos en el Nuevo Testamento y hoy lo que necesitamos es al Espíritu de Dios. Así es que yo tengo mi reserva con esto, pero bien, lo he hecho en algún momento de mi vida, de tomar aceite, cualquier tipo de aceite, y orar por mi hogar, orar por cada rincón de mi casa, bendecir la habitación matrimonial, bendecir mi cocina, bendecir las ventanas, las puertas. Allí estás repitiendo la palabra, estás invocando el nombre de Jesús. Porque como lo dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Y si vas al versículo 23 de Colosenses 3, dice, y todo lo que hagamos como para el Señor. Bendecir, porque voy a tener yo problema por venir y estar. No, yo no tengo que esperar a nadie. Tú tienes que hacerlo. Toma la posición. Hay muchos pleitos en la casa, hay divisiones, hay rebelión, hay problemas de adulterio, de fornicación, de pornografía, de borracheras, qué sé yo, cuál es el problema que tengas en el hogar. Entonces, no estés esperando que otros lleguen para enseñarte. Empieza a invocar, a invocar, a invocar ese nombre, y en la medida que tú lo hagas, cuando se lo traslades a tus hijos o cuando tus hijos te vean haciendo de esa manera, ahí estás discipulando, ahí estás transmitiendo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Y aquí dice, y hablarás de ellas en tu casa, cuando te levantes. Es todos los días, las 24 horas, cuando vas en el bus, cuando vas en tu vehículo, cuando llegas al trabajo. Mire, de verdad, antes de poner un pie en su trabajo, usted diga en el nombre de Jesús, Señor. Vengo en el nombre, sobre todo nombre, creyendo que tú tomas control de toda situación, de toda circunstancia. Es como cuando yo voy para predicar. ¿Cómo podría pararme yo en un púlpito sin presentarme, sin hablar lo que la palabra me dice? Entonces, ¿por qué?
andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Entonces agreguémosle aquí, cuando vas a enseñar, cuando vas a predicar, cuando vas a trabajar, cuando vas a bañarte, cuando vas y todo, amado, un estilo de vida lleno de la palabra de Dios. Entonces, ahí es importante preguntarse cuánto lo estoy haciendo, cuánto lo estoy poniendo por obra. Y aquí usted y yo encontramos la esperanza de gloria para nuestra casa. Esta es la esperanza de gloria. Aquí están los secretos revelados del Dios vivo, las piedras preciosas, las promesas divinas, las respuestas de Dios. Aquí las encontramos. Yo le doy un consejo. Quédese con Deuteronomio 6, escríbalo en un papel y dígale, Señor, Espíritu Santo, enséñame a repetir esta palabra continuamente. No digo esta, todos esos versículos que usted se ha ido guardando en el corazón, invoque, repita, declare la palabra de Dios y usted va a ver cómo el Señor va a ir llenando su hogar y su vida, su familia, de esa dulce presencia de Dios. El tema que estamos estudiando es que cuando enseñas a los tuyos el idioma de Dios, les preparas el camino. Y una mujer que constantemente está repitiendo la palabra de Dios, está preparando no solo su camino, sino el camino de los demás. Mire lo que dice el Proverbio 22:6. Creo que muchos lo pueden de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, lo hemos oído en repetidas ocasiones, lo hemos enseñado, memorizado. Pero oiga esto, lo que significa la palabra instruir tiene que ver con estrechar, iniciar, dedicar. Me detengo un segundo. Instruir significa estrechar en los originales de la Biblia. Entonces quiere decir que cuando usted está instruyendo a los suyos, usted les está estrechando el camino. Recordemos que el camino es ancho, ¿verdad? El camino de la perdición es ancho, el camino de la salvación es estrecho. Así lo dijo Jesús. Entonces cuando estamos instruyendo, nosotros vamos aprendiendo para nosotros mismos, como los demás, que hay muchas cosas que no debemos hacer, cosas en las que no vamos a comportarnos como nos comportábamos cuando no teníamos Señor, cuando no teníamos Dios. Entonces es estrechar, iniciar, tiene que ver con iniciar, es decir, darle inicio a un nuevo estilo de vida, a una nueva enseñanza, a un nuevo principio. Y tiene que ver también con dedicar. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a sus hijos? Mire cuántas mujeres ahora en día están llorando, derramando su corazón porque sus hijos se les perdieron, por así decirlo, de entre las manos. No vieron en qué momento, cuando llegaron a la adolescencia, sus hijos empezaron en drogas, alcohol, pornografía, y ahora no saben cómo detener eso, ¿verdad? O sea, entran en una agonía indescriptible. Entonces, dedicarle tiempo. Si hay alguien ahí que está oyendo y aún sus hijos están pequeños y tal vez los hijos ya crecieron, pero están tus nietos. Entonces, si tú tienes acceso a tus nietos para dedicarles tiempo, para sentarte como lo hacía Jesús con sus discípulos. Cuando usted lee los evangelios, usted puede ver qué hermoso que constantemente se repite esa palabra. Y sentándose les enseñaba, y sentándose les predicaba. Y entonces Jesús siempre estaba tomando, dedicando tiempo para sentarse y poder instruir a los suyos. Instruir es estrechar, iniciar, dedicar. Veamos ejemplos de hijos que han sido instruidos. Quiero dos ejemplos. Veamos este en particular. Lo encontramos, es el rey Lemuel, con L. El rey Lemuel, en el Proverbio 31, del versículo 1 al 9, hay una historia maravillosa, ¿verdad?, sobre la madre del rey Lemuel. Oiga lo que dice el versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Mire, un alto. ¿Se imagina usted que cuando sus hijos crecen o crezcan, ellos puedan decir: nunca he olvidado las palabras con las que mi madre me instruyó? Pero es que esas palabras tienen que ser aquellas que usted repite una y otra vez. Un día un hombre que estaba en la congregación, un hombre de Dios,
puso un ejemplo lindísimo. Él dijo, por 20 años le he enseñado a mis hijos que tienen que lavarse los dientes. Y lo hice y no me cansé hasta que se hizo un hábito que ya ellos no pueden dejar. Así debe de ser la palabra de Dios. Un repetir y repetir y repetir. Instruye a sus hijos con la palabra de Dios. Corrija a sus hijos con la palabra de Dios. A sus amigos, a los que vienen por consejo. Vaya la palabra. Debe de ser la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¡Qué hermoso! Y mire lo que le enseñó. Le dice en el versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza. Mire, esta mujer se tomó el tiempo para enseñar a su varón que no debía de ser débil ante las mujeres, es decir, dejarse dominar, manipular, dejarse menospreciar, qué sé yo. No des a las mujeres tu fuerza, hijo. Es decir, sé cabeza. Toma autoridad, tú eres el hombre, tú eres el que tiene que llevar el orden en tu casa. Y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de que Dios hizo al hombre cabeza y su madre se lo enseñó. Mire qué precioso. Otra de las enseñanzas las encontramos ahí mismo en el versículo 3 y le dice, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Hijo, cuídate en tu camino. Cuida, mire, observa, hijo, en las experiencias pasadas lo que ha destruido a los reyes, lo que destruyó a Saúl, lo que destruyó a Manasés, lo que destruyó a Amón, lo que destruyó a Acab. Cuéntele a su hijo sobre los reyes malos que hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Eso es lo que hizo la madre de Lemuel. Se sentó con él y empezó a hablarle de la biografía de estos reyes perversos. Y empezó estoy segura que empezó a describirle y a decirles, esto es lo que va a acontecerte si tú sigues los caminos de Acab. Esto es lo que, pero también esto es lo que te va a acontecer si tú sigues el camino de Ezequías, si sigues el camino del rey Asa, porque hay reyes que hicieron lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios. Esto es lo que te acontecerá si sigues los caminos de Daniel, el camino de los amigos de Daniel. Y ahí, amadas, estrategias. No tenemos porque lo más fácil que nosotros queremos es que tomar la Biblia, leerla, léeme 10 versículos y memorizártelos. Eso es de haraganes y de mediocres. Nosotros tenemos que ir un poco más allá con la sabiduría que Dios nos ha dado. Mire otro consejo que le dio. Le dijo, no es de reyes, hijo mío, beber vino. Le habló de que no era de un rey, de un príncipe, sentarse entre los borrachos y ponerse borracho. Pero ¿desde qué edad tuvo que haberlo hecho? Estoy segurísima que lo hizo desde sus primeros, probablemente, meses de nacido. Cuando voy para las congregaciones donde me permiten llevar la enseñanza de la palabra, algo de lo que siempre me conmueve es ver esas madres que están amamantando a sus pequeñitos. Y yo pienso siempre, si supieras, mujer, el privilegio que tienes, ahora que tu bebé está pequeñito, de poder formar un gran varón para la gloria de Dios. Porque mientras la madre está amamantando, está dando el pecho, puede estarle ministrando las historias sublimes de la palabra de Dios. También le dice otro consejo, no sea que bebiendo te olvides de la ley. Claro, la Biblia nos enseña que una persona ebria no puede discernir y termina haciendo cualquier desfachatez. Ella se tomó el tiempo para decirle a su hijo, no hijo, no borracheras, no te detengas en el vino que rojea, como dice uno de los proverbios, ¿verdad? Porque dice, puedes olvidar la ley y pervertir el derecho de los afligidos. Una persona borracha, una persona drogadicta se vuelve hasta indiferente a las necesidades de los pobres. Otro consejo que le da en el versículo 8 le dice, abre tu boca por el mudo. Es decir, habla por aquellos. Recuérdese que es una madre que está instruyendo a un rey, el rey Lemuel. Dicen los historiadores que no hay como rastros evidentes de quién fue este rey, pero independientemente la enseñanza que nos han dejado es una preciosura.
abre tu boca por el mudo. Y entonces, si también le dice en el versículo 9, abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esto, amadas, amado, porque esto es para los hombres, es para las mujeres, es para todos los que enseñamos, predicamos, es para todos aquellos que podemos tener hijos físicos como hijos espirituales. Instruir, enseñar, tiene que ver con estrechar, iniciar y dedicar, que los principios de la palabra. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando tú vas enseñando el idioma de Dios? Preparas el camino, lo facilitas, lo haces más fácil de transitar. Veamos un ejemplo más. Ya vamos avanzando con el tiempo. El rey Salomón, ¿verdad? Que también fue instruido. Y ya le cuento algo, porque usted puede decir, pero Salomón no obedeció. Permítame un segundo. El rey Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, vemos literalmente cuando le dice, su padre David le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Importante que usted le pueda decir a su hijo, a su hija, hija mía, hijo mío, reconoce al Dios de tu madre, reconoce al Dios de tu padre, que se lo podamos decir en personal, ¿verdad? Porque yo puedo decirle, ama a Jesús, bendice a Jesús, ora a Jesús, pero qué hermoso que yo pueda decirle, hija, hijo mío, anhelo con todo mi corazón que tú conozcas a mi Jesús, a mi Señor, a mi Salvador, a mi sanador, a mi restaurador, a mi libertador. Que transmitamos que Él es primero nuestro Dios y ese es el Dios que le estamos presentando a ellos, ¿verdad? Al Salvador del mundo. Bien, entonces eso es lo que estaba haciendo David y le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Te he dado ejemplo, hijo. Te he mostrado que es servirle con corazón perfecto. Tú has visto todo lo que he hecho por mi Dios, por el templo y por todas las cosas que tienen que ver con Él. Él le había hablado con su propio testimonio. Y ahí empieza a darle toda una enseñanza y le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mire qué importante las últimas palabras de este capítulo Primera de Crónicas 28:9. Porque le está diciendo, y tienes que saber, Salomón, que si tú lo buscas, lo encontrarás, pero que si tú lo dejas, Él te desechará. Sus hijos también tienen que saber y conocer a ese Dios que desecha. Sus hijos tienen que saber que si ellos están viviendo una vida loca, una vida de perversión, Dios les da la espalda. Ellos tienen que saber que están viviendo bajo su propia responsabilidad. No quiera presentarle a sus hijos solo el Dios de amor, el Dios bueno, el Dios que aunque estén ellos en sus perversiones sexuales, perversiones morales, Dios está ahí para recogerlos y para cuidarlos. No cometa esos errores. Presente al Dios vivo, presente al Dios de la Biblia, no al Dios que usted quiere imaginarse o pensar que es, porque usted dice, bueno, yo no puedo decirle a mis hijitos que Dios les puede dar la espalda. Bueno, entonces ahí puede encontrar la respuesta por la cual sus hijos quizás están en la condición que están, ¿verdad? Y vamos a una tercera enseñanza sobre lo de los hijos del apóstol Pablo. Mire qué hermoso. Pablo dijo, instruyendo a los padres, allá en Efesios capítulo 6, versículo 4, les da un consejo precioso y les dice, y vosotros padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga esto, críenlos en disciplina y amonestación. Dos cosas. Dejen la violencia, dejen la amenaza. No, disciplínenlos y amonéstenlos con la palabra de Dios. ¿Qué significa disciplinar? Es educación, entrenamiento, instruir y tiene que ver con castigo. En los Estados Unidos, sobre todo, da una pena ajena
Da una vergüenza ver que ahora los hijos son los que gobiernan a los padres, porque cuando los padres levantan la mano o el cincho o la vara, ahora los padres son los que van presos y por eso tienen la nación que tienen. Da pena, es una vergüenza. Pero yo quiero decirles a aquellos que viven en los Estados Unidos, que no le importe a usted las leyes de ese país tan degradantes y tan promiscuidas. Tome la autoridad en Cristo Jesús y eduque, discipline a sus hijos. Tome la autoridad, porque si usted toma la autoridad, si usted va bajo la sujeción del Señor y su palabra, Dios le va a dar la gracia y esa autoridad sublime para que eduque y enseñe a sus hijos, para que los castigue si es necesario. Entonces, disciplina y amonestación. La amonestación tiene que ver con llamar la atención, reprensión, advertencia, pero cumpla la palabra. Porque cuántas veces se advierten a los hijos y se les dice, si vas a hacer esto y si vas a hacer lo otro, amenazas, amenazas, amenazas. Y los hijos son astutos, todos hemos sido chiquitos y fuimos astutos y sabemos que los padres es más bla, 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 bla que acción. Entonces, pero eso está bien para los que no conocen a Dios. Pero si usted se llama cristiano, tome acción, amoneste y cumpla la palabra como dice el Señor Jesucristo. Si tu sí es sí, cúmplalo y que tu no sea no, ¿verdad? O sí o no. Así dijo el Señor Jesucristo que debía de ser nuestro carácter. Entonces, cuando le has enseñado a tus hijos el idioma de Dios, tú puedes estar en paz y confiado que Dios va a enderezar sus veredas. Sí, tarde o temprano, solo preocúpate por enseñarle. Mire cómo termina el Proverbio 22:6, la parte B. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se preocupe si parece que ese chico, esa chica, no entiende razones. Instrúyalo, disciplínelo, amonéstelo, haga su parte, prepare el camino para que su hijo más adelante, cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y no solo eso, vamos terminando. Y no solo eso, sino que podrá presentarse a usted un día delante del Señor cara a cara y podrá decirle con solvencia espiritual y moral, hice todo lo que me dijiste que dijera. Fui y lo amonesté, fui y le discipliné, fui y le enseñé, fui y declaré lo que tú me dijiste que tenía que declarar en la entrada y en la salida de mi casa. Hay ejemplos suficientes en la Biblia. Hay dos profetas, usted los conoce, el profeta Elí y el profeta Samuel. Los dos tuvieron hijos malos, los dos. Tanto los hijos de Elí como los hijos de Samuel fueron malos. Elí porque no los corrigió. Él amaba más a sus hijos que a Dios. Cuando tú amas más a tus hijos que a Dios, ay no, te va a doler mucho levantarle la manita para corregirlo. Yo quiero decirte que ese no es un verdadero amor. Eso es un amor enfermo y eso no es bíblico, porque amar a tus hijos en verdad es corregirlos antes de que vayan a llegar a una prisión, antes de que vayan a terminar en una cuneta llenos de droga y de alcohol, antes de que vayan a cometer un asesinato. Eso es amar, que los corriges, que los disciplinas y los amonestas. Entonces, el profeta Elí no lo hizo, Samuel sí lo hizo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no siempre de padres buenos habrán hijos buenos. Muchas veces de padres malos, hijos buenos. Pero eso no te compete a ti. Esto solo es Dios. Tú debes hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya. Y te insto que así como la madre de Lemuel, seas tú la profeta de tu casa. A veces andamos por ahí profetizando y llevando mensajes y esto y lo otro, y nuestra casa sin profecía, ¿verdad? Porque la profecía que dijo Pedro es la palabra más segura. Entonces, profetiza en tu casa, enseña en tu casa, instruye en tu casa. Conviértete como la madre de Lemuel en una profeta, para que cuando tu hijo sea grande, él pueda decir, tu hija sea grande, pueda decir, esta es la profecía que mi madre, que mi padre me enseñó. Yo te animo, querido amigo, querida amiga, que estás ahí.
que te detuviste en esta tarde, yo quiero pensar con todo mi corazón que fue Dios el que permitió que estuvieras ahí conectado, sencillamente para reforzar lo que ya sabes, lo que ya conoces. Así es que te animo por el poder de Jesucristo a que no te desanimes, a que no bajes los brazos, sino que vayas a tu Padre Celestial, aquel que nos prometió que nos daría fuerzas al que no tiene ninguna. Aquel que prometió que nos daría fuerzas como las del búfalo. Aquel que prometió que nos daría esas alas de águila. A Él, ve a Él. Y prepara ese camino para tu misma vida como para los tuyos. Es un deleite. Enamorarte de Jesús debe de volverse un deleite. Enamorarse de su palabra debe de volverse un deleite, como dice el Salmo capítulo 1. Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Deleítate en su palabra. Medita en su palabra de día y de noche. Que sea un deleite. Y cuando es un deleite, todas las cosas van a ir caminando por sí mismas, porque el camino ha sido trazado. Esa es la enseñanza de esta tarde, ese es el reto. Y yo oro por esas madres que están lidiando con hijos rebeldes. Oro en el nombre de Jesús en esta tarde por esas madres que han perdido probablemente la esperanza. Porque quizás no hiciste lo que tenías que hacer en el momento oportuno. O quizás lo hiciste y aún habiéndolo hecho, parece ser que las cosas se han salido de su cauce. Pero yo te digo en esta tarde que aunque se hayan salido de su cauce, aparentemente Dios los volverá al camino. Si tú lo crees con todo tu corazón, Dios va a hacerlo. Créelo, pero no creas por lo que ves en tus hijos. Tienes que creer por lo que la palabra dice, por lo que Dios ya dijo que haría. Instruye al niño en su camino. Dios se encargará de enderezar sus veredas. No te canses, no desmayes. Y otra cosa, nunca es tarde para enseñar. No importa si ya están grandes y lo menos que quieren es oírte. No importa. Declara la palabra. Declara la palabra. Solo pide al Señor su gracia, su misericordia para poder expresarla sin que sea para golpear, para destruir, sino que sea para edificar. Yo te bendigo en esta tarde y te animo a que cada martes estemos aquí aprendiendo de todas esas características que debe de tener la futura esposa de Cristo. Como lo dijimos la semana pasada, una fe firme, inconmovible, inquebrantable. Ahora hemos hablado de ese principio de aprender, de enseñarle a los nuestros para preparar el camino. Características de la futura esposa de Cristo. Se deja enseñar para luego ir ella también para enseñar. Que Dios te bendiga. Bendecimos a Lolita, bendecimos este medio y le damos gracias a Dios de todo corazón. Te espero el próximo martes, 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora del Salvador, si Dios nos presta vida. Hoy es el día esperado por ti.